En este vídeo te voy a enseñar el proceso de 5 pasos que utilizamos para escalar tiendas en línea a más de $100,000 de facturación mensual. Si no nos conocemos todavía, mi nombre es Santiago Núñez y soy el director de Propúlsame, donde ayudamos a empresas que tienen tiendas en línea en Latinoamérica a escalar sus ventas de manera rápida, consistente y predecible. Y si te estás preguntando qué son estas simbologías, no te preocupes porque te quedará todo muy claro. Este es un proceso que no lo he inventado yo, he ido cogiendo piezas de diferentes mentores, pero en mi opinión es lo que ha utilizado toda persona que ha tenido un éxito razonable escalando tiendas en línea y cualquier tipo de negocio. Entonces, todo empieza con el primer paso, que es cuál es el objetivo que perseguimos. Es absurdo asumir que vamos a conseguir algo si ni siquiera hemos definido claramente qué es lo que queremos conseguir. Entonces, en el contexto de este ejemplo y todo el proceso que vamos a hacer, digamos que vamos a tomar la referencia de escalar tu tienda en línea. Entonces, un objetivo, por poner un números redondos y matemáticas redondas para simplificar todo este proceso, digamos que tienes el objetivo de conseguir $10,000 netos en tu bolsillo a final de cada mes. Porque una cosa muy diferente es facturar $10,000 a que te queden $10,000 netos en tu beneficio. Desafortunadamente, muchas empresas, muchas agencias y de hecho muchos empresarios se enfocan en la parte de la facturación. Sin embargo, a final de cuentas, a ti no te interesa ver números en tu cuenta bancaria que al final no te queden en tu bolsillo. A ti no te interesa ver que estás facturando un montón de dinero y que a final de cuentas tu empresa no te deja beneficios o que incluso peor aún estás en pérdida. Entonces, en ese sentido nos vamos a enfocar en beneficio neto, dinero que te quede en tu bolsillo. Entonces, digamos que queremos alcanzar un beneficio neto mensual de $10,000 al mes. Vamos a poner, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el primer paso. Tenemos claro, tenemos identificado aquí que nuestro objetivo es este. Es el primer paso imprescindible. Entonces, ¿qué suele suceder antes? Si queremos $10,000 al mes de beneficio en nuestro bolsillo, tenemos que primero saber o entender qué pasa antes. Y una cosa que pasa normalmente antes de que ese beneficio nos llegue a nuestro bolsillo es que tenemos que pagar impuestos. Y dependiendo del país donde te encuentres, el impuesto variará. Aquí en España, por ejemplo, y también por hacer las matemáticas redondas, entre impuestos sobre la renta a personas físicas, impuestos de sociedades en la empresa, digamos que todo te queda en torno a un 50%. Entonces, aquí tienes 50% de impuestos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si queremos $10,000 al mes de beneficio en nuestro bolsillo y tenemos que pagar un 50% de impuestos, tenemos que tener un beneficio de $20,000 al mes. Nos queda $20,000 de beneficio en la empresa, pagamos 50% de impuestos, nos llegan los $10,000 al mes que queremos. Pero ¿qué pasa para poder generar $20,000 de beneficio? Pues dependiendo de la empresa, pero vamos a asumir que tienes un margen de beneficio de un 20%, digamos. Vamos a suponer que tienes un 20% de margen. Pues eso quiere decir que para llegar a $20,000 de beneficio, esto vamos a ponerle aquí beneficios, esto vamos a ponerle neto, y esto vamos a ponerle beneficio para que quede claro. Entonces, tendríamos que facturar $100,000. Que esto es lo que normalmente se enfocan las empresas en la facturación. Pero ya vemos que siguiendo estas métricas, esto es facturación. Si mi letra no la entiendes, luego pondremos subtítulos en ese sentido. Pero aquí tenemos $100,000 de facturación, que si tenemos un margen, o sea, un 20% de margen, nos quedarían los $20,000 de beneficio, que a su vez, pagando el 50% de impuestos, nos quedarían los $10,000 de beneficio neto en nuestro bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que para facturar esto, si continuamos el ejercicio, para poder facturar estos $100,000 en mi tienda, pues digamos que tenemos un valor promedio de pedido en la tienda de $100. Entonces, en este sentido, digamos que tenemos aquí $100
de valor promedio de pedido. Estas son las siglas de Average Order Value, que es el valor promedio del pedido. O si tienes un producto único, dependiendo de la tienda, y vendes un producto que cuesta $100, viene siendo el equivalente. Por pedido, 100. Entonces, eso significa que nosotros deberíamos generar, entonces, en base a eso, deberíamos generar 1000 pedidos o 1000 unidades al mes para conseguir esos 100.000. Si tenemos 1000 pedidos al mes multiplicado por 100 de valor promedio de pedido, generaremos los 100.000 de facturación que queremos. Entonces, eso con respecto a lo que necesitamos para llegar aquí. Generamos 1000 pedidos, eso nos genera los $100.000 de facturación, a un 20% de beneficio nos quedamos con 20.000 y a su vez pagando el 50% de impuestos nos quedan los 10.000. Entonces, ¿cómo conseguimos estos 1000 pedidos? Te preguntarás. Entonces, aquí hay una cosa interesante. En e-commerce tienes que tener en cuenta que un porcentaje, dependerá de la tienda, pero un porcentaje de las compras que te vienen cada mes vienen de clientes existentes, no son clientes nuevos, son clientes que ya tienes y que por lo tanto, dependiendo de la estrategia que tenga de retención de clientes, te vuelven a comprar cada mes. Entonces, vamos a asumir, para los efectos de este ejemplo, que tenemos, como se llama, una tasa de recurrencia del 30%. Recurring Customer Rate, que es la tasa de recurrencia. Eso quiere decir que nosotros necesitamos solamente conseguir 700 clientes nuevos. Vamos a poner aquí 700 clientes nuevos. Porque si tenemos 700, si conseguimos solamente clientes nuevos y el 70% y el 30% nos compra, generamos los 1000 que necesitamos al mes. Entonces, ya tenemos prácticamente desarrollado el proceso que necesitamos, pero vamos a seguir unos escalones más abajo. Imaginemos entonces que nuestro costo de adquisición de clientes, lo que nos cuesta adquirir a un nuevo cliente, es, digamos, esto también variaría en función de la industria, en función de la audiencia en la que te encuentres buscando en la plataforma, pero digamos, por hacer las matemáticas sencillas, que tienes un coste de adquisición de clientes, vamos a poner esto en azul aquí, y digamos que tienes un coste de adquisición del cliente, un CAC, de $20. Estas son las siglas en inglés de costo de adquisición de clientes, Customer Acquisition Cost, y son $20 por hacer las matemáticas sencillas. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo conseguir un cliente tengo que invertir $20. Ahora veremos eso, cómo se ve en términos prácticos. O dicho de otra forma, cada cliente nuevo que adquiero tengo que pagar $20 o me cuesta $20. Entonces, ya con eso, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahora, si tenemos estas métricas definidas, el siguiente paso sería, ok, ¿qué vamos a hacer para conseguir estos 700 clientes que necesitamos? Y evidentemente hay muchas formas, hay muchos canales de tráfico, pero nos vamos a enfocar en el principal que podemos controlar, que es el canal de adquisición de pago, publicidad de pago, sea en Meta, Instagram, Facebook, etcétera, o bien Google, dependiendo. Pero nos vamos a concentrar en canales de pago por un montón de razones. Habría muchos, pero por los efectos de este ejercicio, y es en lo que nos enfocamos nosotros con nuestros clientes en los canales de pago, porque nos dan predictibilidad. Podemos saber si tenemos los sistemas correctos, las métricas bien controladas, cuánto invertimos en publicidad, cuánto nos cuesta un cliente y si estamos siendo rentables o no. Entonces, para los efectos de este ejercicio, siguiendo todas estas métricas, quiere decir que nosotros, para conseguir estos 700 clientes, tendríamos que tener una inversión en publicidad de 7 por 2, 14, de unos $14.000 al mes en, vamos a poner aquí en ads, en publicidad. Que viene siendo, si lo llevamos a vamos a ponerlo en un objetivo diario, sería unos, por hacerlo redondo, serían unos $500 al día. Es decir, necesitamos invertir $500 al día para que, siguiendo todas estas métricas, inevitablemente lleguemos al objetivo, porque si invertimos $500 al día con un coste de adquisición de 20, conseguimos los 700 clientes que necesitamos, asumiendo que 30% de los clientes existentes nos compran, completamos los 1000 clientes al mes que necesitamos para generar los $100.000 de facturación con un valor promedio de pedido de 1000, y generando esos 100.000 de facturación nos queda a un 20% de beneficio, nos quedan $20.000 al mes, que pagando impuestos nos quedan los 10.000 netos. Entonces, todo este proceso que acabamos de hacer es el segundo paso, que es ingeniería inversa del
objetivo que queremos perseguir. Primero, definimos cuál es el objetivo que queremos perseguir. Y segundo, hacemos ingeniería inversa de todos los pasos que tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Aquí no se trata de estar haciendo cosas a lo loco, sino de manera científica determinar, ok, quiero llegar aquí, cuáles son los pasos que tengo que hacer. Y este ejercicio de ingeniería inversa funciona súper bien porque te da muchísima claridad sobre, ok, ya tengo un objetivo más tangible. Ok, esto digamos que es mi objetivo de manera general, pero este es mi objetivo de acción. Esto es lo que yo me tengo que enfocar cada día en acercarme, que ahora veremos cómo se ve eso. Entonces, este es el objetivo que tenemos al día. ¿Chévere? Entonces, ya tenemos, como decía, aquí tenemos un objetivo de acción, que es invertir $500 al mes en ads. Ya tenemos este objetivo, que es el objetivo de acción. Entonces, estos $500, dependiendo de dónde te encuentres, te puede parecer mucho, te puede parecer poco, evidentemente dependerá del nivel de escala en el que te encuentres. Nosotros tenemos clientes que están invirtiendo por debajo de eso y clientes que están invirtiendo por encima de eso. Pero por lo menos ya en base a estas métricas tienes claridad sobre cuál es el objetivo de acción en el que te tienes que enfocar. Entonces, evidentemente, dependiendo de dónde te encuentres, a lo mejor estás invirtiendo 0 al día porque estás empezando, o estás invirtiendo 100, o estás invirtiendo 200. Entonces, evidentemente, como te decía, dependiendo de dónde te encuentres, ahora la acción en la que te tienes que enfocar es simplemente irte acercando un poquito más aquí, lo que nos lleva a la parte de la expectativa. Esta es la acción, esto es lo que queremos hacer, este es el objetivo que queremos lograr. Pero también está el tema de la expectativa, que es donde a mucha gente, digamos que se le olvida. ¿Por qué? Porque si yo estoy en 0, yo no puedo pretender de un día para otro empezar a invertir 500 al día, porque no es realista. Lo más probable es que termine quemando un montón de dinero porque no tengo los sistemas, no tengo el conocimiento, me faltan un montón de cosas. Entonces, ahí es donde viene la expectativa. La expectativa es que dependiendo de dónde te encuentres, aquí, en esta parte, dependiendo de tu situación actual, tu expectativa es irte acercando un poquito más cada día hacia este objetivo. Este es el objetivo, esta es la estrella polar que nosotros tenemos en mente ahora, y tu expectativa es irte acercando a esto. Evidentemente, dependiendo de dónde te encuentres, tu nivel de conocimiento tardará más o menos, pero es sencillo de entender que ahora mi única expectativa es enfocarme en esto. No en que si publico esto por allí, por allá, no. Tenemos muchísima claridad de que este es nuestro objetivo, el objetivo que nos va a llevar inequívocamente a conseguir los 10.000 que queremos. Entonces, esto nos da muchísima claridad sobre lo que tenemos que hacer, pero más importante, sobre lo que no debemos hacer, que es una de las trampas en las que nos encontramos empresarios de todos los niveles, caer cada día, con 1000 cosas que podemos hacer, pero perdiendo el foco y olvidándonos de lo que necesitamos para conseguir el objetivo que queremos. Entonces, aquí es donde entra la expectativa, que con el tiempo suficiente, eventualmente, terminarás llegando a ese objetivo. Por ponerte un ejemplo sencillo, imagínate que tú nunca has ido al gimnasio. Entonces, tú tienes la idea, o el objetivo más bien, traduciendo a esto, de ir 5 días a la semana. Pero si tú nunca has ido, la expectativa que debes tener no puede ser ir 5 días a la semana, porque lo más probable es que a la semana 2, como mucho, termines abandonando. Una expectativa más realista, si no has ido nunca al gimnasio, es: veo en qué gimnasio me puedo inscribir, voy un día a la semana y en función en eso me voy acercando, dependiendo de dónde me encuentre, de qué tan lejos me encuentre mi objetivo. Mi expectativa es simplemente, con el tiempo suficiente, irme acercando. Esa es la idea. Ese es un poco el mismo concepto que queremos aquí dejar plasmado. Entonces, una vez tenemos ya definido el objetivo y tenemos definida el proceso de ingeniería inversa, lo que nos vamos a encontrar es que en todo este sistema, claro, esto se ve muy sencillo, de hecho está explicado de manera sencilla, pero lo que sucede a continuación es que nos encontramos una serie de limitantes, una serie de cuellos de botella en nuestro negocio, que es el proceso, o más bien el paso número 3 del proceso, que es identificar. Aquí en todo este proceso, en las diferentes etapas, pueden haber diferentes cuellos de botella. Entonces, el tercer paso de todo este proceso es básicamente identificar cuál es ese cuello de botella. Vamos a ponerlo aquí. Todos los sistemas en negocios y todos los sistemas, incluso en la vida, en la teoría del caos y todo, funcionan con lo que se conoce como la teoría de los cuellos de botella. Tú tienes puntos en todo un flujo en el que normalmente hay limitantes. Entonces, básicamente aquí lo que ilustra es que si nosotros estamos, por ejemplo, aquí mandando un flujo, con este cuello de botella, aunque está llegando aquí un montón,
hacia el otro lado, termina pasando un poquito menos de lo que debería pasar, porque hay un cuello de botella. Entonces, el tercer paso más bien, es identificar en todo este proceso cuál es mi cuello de botella. Porque si yo identifico el cuello de botella, evidentemente puedo desbloquear aquí y hacer que el mismo esfuerzo que estoy haciendo, lo mismo que está entrando, salga, o sea, salga más cantidad, sin cambiar nada más. Evidentemente aquí hay un montón de cosas o potenciales cuellos de botella en todo este proceso. Por ejemplo, puede haber en la parte de los impuestos, puede ser un cuello de botella. Ahora hablaremos de eso porque vamos a intentar enfocarnos en la parte, en los cuellos de botella que podamos controlar y que además sean los que produzcan el mayor agotamiento, la mayor caída en las conversiones posibles para atacar ese cuello de botella primero, porque sería la palanca que nos daría muchísimo más probabilidad nos daría mejor retorno de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo en eso. Entonces, tendríamos los impuestos, puede ser un cuello de botella, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en España es esto, pero si por la razón que sea, tú entiendes que quieres reducir esto y te encaja a lo mejor un cambio de residencia y te vas, qué sé yo, a Dubái o a Andorra y pagas un 0% o un 10%, evidentemente aquí estás reduciendo un cuello de botella, porque en vez de que la mitad de tu beneficio lo pagues en impuestos, pagarías muchísimo menos, con lo cual llegarías antes a este objetivo. Esa, por ejemplo, podría ser uno. Pero no me quiero enfocar en la parte de los impuestos porque evidentemente es un tema más complejo y es un tema que normalmente, salvo un cambio de residencia, no puedes controlar. Otro punto podría ser evidentemente el margen. También podrías concentrarte en el valor promedio de pedido, en la retención y en el coste de adquisición de clientes. Aquí, por ejemplo, si pudieras negociar con tus proveedores, dependiendo, un mayor margen, evidentemente tendrías un cuello de botella aquí que podrías ampliar un poquito lo que está sucediendo aquí para que te quede más a ti al final del proceso. Podría ser también la parte del valor promedio de pedido. Hay una serie de sistemas que puedes implementar para aumentar la cantidad o sea, el importe más bien que te termina comprando un cliente. Si por ejemplo tienes unos sistemas de upsells o de cross-sales y puedes elevar esto, pues evidentemente esto te afecta a todas las métricas hacia arriba. Si en vez de 100 tengo 200, pues llegaré en la mitad de tiempo al objetivo que quiero. Puede ser también en la parte de la recurrencia. Si solamente te compra un 30% o te compra un 10% menos, esto se puede mejorar. Puedes, con sistemas de retención, hacer que esta cifra suba, con lo cual tienes que conseguir menos clientes nuevos al mes porque estás recuperando ventas de las que necesitas al mes de clientes existentes que no te cuestan dinero porque ya pagaste el coste de adquisición, con lo cual también eso sería un cuello de botella. Y también está el costo de adquisición de clientes, que este también, dependiendo de qué también estructures la campaña de publicidad y la estrategia que utilices, eso tiene cierto control, porque es cierto que también los sistemas de pujas como en Facebook, cómo funcionan en Meta, Facebook, en Instagram, no se tiene mucho control en el sentido de que dependiendo de la cantidad de anunciantes que hay ahí, los costes son unos, pero sí que es cierto que hay cierto control porque podemos, en función de que también estructuremos las campañas y las audiencias que persigamos y los demás sistemas que tenemos, aumentar esto. Entonces, estos en rojo serían potenciales cuellos de botella. En lo que nosotros nos enfocamos normalmente, por lo que te comentaba al principio, porque son los puntos donde tenemos mayor tracción, donde podemos hacer más palanca y porque son los que podemos controlar, podrían ser las recurrencias, sin duda. En estos dos sería el margen, como te comentaba al principio, un poquito menos porque depende de si revendes productos y ya lo compras a una tarifa y no puedes negociar. A lo mejor el margen es muy poco lo que puedes mover aquí. En valor promedio de pedido sí que tienes mucho control sobre qué también puedes hacer que los clientes se gasten más en cada pedido en tu tienda, en la tasa de recurrencia. Estos dos serían, por ejemplo, dos puntos en los que nos enfocaríamos para el tema de los cuellos de botella. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a determinar que en el cuello de botella, pues nos vamos a enfocar en, como te decía, el valor promedio de pedido y el coste de adquisición de clientes. Entonces, básicamente quiere decir que aquí tenemos la relación de average order value, que es el valor de promedio de pedido, como te decía, con el coste de adquisición de clientes. Esa sería la relación en la que normalmente en el 90% de las tiendas en línea y prácticamente cualquier negocio es en lo que es seguro de enfocarse. Aumentar qué tanto tus clientes se gastan contigo en el contexto de esta tienda, el valor promedio del pedido, y bajar lo que me cuesta adquirir un nuevo cliente. Ese normalmente es el cuello de botella en el que aplica, como te digo, para la mayoría de negocios, incluido tiendas online, como estamos hablando en este ejemplo. Entonces, ya tenemos identificado el objetivo que queremos, hemos hecho ingeniería inversa de todo lo que necesitamos para conseguir ese objetivo,
Hemos identificado cuál es el cuello de botella, cuál es el constraint que tenemos en el negocio, que es aquí, lo cual nos da entrada al cuarto paso del proceso, que es determinar qué, esto es de what, who and how, esto es básicamente qué, quién y cómo vamos a resolver este atasco que tenemos aquí, este cuello de botella. Entonces, este principio es, como te decía, vamos a ponerlo por aquí debajo, vamos a mover esto aquí, y vamos a poner, por ejemplo, aquí debajo, vamos a poner ¿cuál es el cuello de botella? Es este que hemos identificado aquí, la relación de Average Order Value versus CAC. Entonces, bajo este framework de trabajo, ya tenemos identificado el qué, con lo cual, lo siguiente que viene es el quién. Que básicamente es, ya hemos identificado el cuello de botella, quién es la persona idónea o cuál es la persona que puede ser capaz de resolver este cuello de botella que tenemos en nuestro negocio. Y esto, dependiendo del nivel de escala en el que te encuentres, lo más probable es que seas tú mismo. Si este es el objetivo que, por ejemplo, tienes de adquirir $10,000 al mes neto, estás en un nivel de escala en el que probablemente este quién seas tú mismo. Es decir, te toca a ti averiguar cómo, que es la tercera parte de este proceso, vas a resolver esto. El cómo. Entonces, ya sabes el qué, ya sabes el quién, que en este caso eres tú, por lo menos para los contextos de esta escala. Si esto tuviera 1 o 2 ceros más, probablemente te pudieras permitir conseguir a otra persona, a otro quién, que sea quien resuelva esto. Pero normalmente en este nivel de escala, para este ejemplo, probablemente seas tú el que tiene que saber cómo vas a resolver esto, que es básicamente este principio. Y aquí hay, digamos que, diferentes cosas que puedes hacer. Aquí hay 1000 cosas, valga la redundancia, que puedes determinar para resolver esto, para resolver este cuello de botella. Pero la más efectiva, la que funciona en la mayoría de los casos, es simplemente buscar a alguien que ya ha resuelto este cuello de botella. Porque por más particular que parezca tu problema, por más particular que piense que sea tu negocio, siempre hay alguien ahí fuera, sea en tu industria o incluso en otras industrias, que ya ha resuelto el problema que tienes, el que estás intentando resolver con el cuello de botella. Entonces, básicamente el cómo, la forma más fácil de encontrar el cómo es buscar a alguien que ya haya resuelto este problema que tienes, que haya desatascado este cuello de botella, porque por más particular que te parezca tu negocio, por más peculiar que te parezca tu problema, la realidad es que ya hay alguien ahí fuera que lo ha resuelto muchísimas más veces y por muchísimo tiempo, con lo cual la opción más apropiada es simplemente buscar quién lo ha resuelto para ver cómo resolverlo. Otra opción, evidentemente, y es que la que desafortunadamente optan la mayoría de empresarios, es prueba y error, y evidentemente lo puedes hacer prueba y error. El problema es que tardarás un montón de tiempo y un montón de recursos y dinero antes de encontrar el cómo, si es que lo encuentras, porque desafortunadamente también, por estadísticas, muchos negocios terminan cerrando porque no son capaces de encontrar cómo resolver los cuellos de botella que le permiten escalar su negocio. Entonces, aquí, por ejemplo, en el cómo, pues tienes, dependiendo del nivel de escala en el que te encuentres, tienes la posibilidad de contratar directamente a esa persona, como te decía, para que resuelva directamente el cuello de botella. Pero si eres tú quien lo tiene que resolver, el cómo puede verse en formas de encontrar a esa persona o a esa empresa que puede desatascar y que tenga cierta credibilidad, evidentemente, porque hoy en día hay muchísimas empresas ofreciendo un montón de cosas que no todas son capaces de resolver, pero asumiendo que encuentras a una persona que tiene un track record, que está aprobado y que tiene ciertas garantías que te puede ayudar, una opción sería contratar formación, una consultoría con esa empresa que te enseñe a ti mismo a hacer el cómo. Pero a lo mejor, si dependiendo del nivel de escala en el que te encuentres y los recursos de los que dispongas, no puedes contratar una mentoría o una consultoría con ellos directamente para que se encarguen, a lo mejor el paso previo es, bueno, déjame ver si tienen un libro que me cuesta $20 y veo cómo puedo resolver de manera explicada este cuello de botella que tengo. O incluso el caso previo, si estás empezando y no tienes nada, aunque un libro evidentemente es una inversión ridícula, contenido gratuito, que hoy en día como este tienes un montón de recursos que te explican el cómo resolver ciertas piezas del rompecabezas que tienes en el negocio. Entonces, eso básicamente se volvería tu misión, el encontrar el cómo desatascar este cuello de botella. Entonces, con eso ya hemos cubierto los 4 primeros pasos del proceso. Lo siguiente entonces viene, ok, una vez ya he encontrado el cómo, y el cómo pasa, como te digo, normalmente
por ver qué cosas estás haciendo, qué cosas no estás haciendo que puedes hacer. Eso te lo dará esa visión de esa persona externa, de esa empresa que te enseñe cómo resolver, ese quien que te enseñe cómo resolver. Pero aquí entra un principio que es muy, muy, muy interesante cuando vamos a resolver ya o cuando vamos a ejecutar más bien este paso de acción, que es el principio de más, mejor y nuevo. Estas son las siglas en inglés del concepto de more, best and new. Entonces, or better and new. Entonces, básicamente este concepto, vamos a ponerlo aquí, a ver, aquí al ladito, si me cabe aquí. Es más, es mejor que mejor, valga la redundancia, y mejor es mejor que nuevo. Entonces, esto básicamente quiere decir que es muy probable que en tu negocio hay cosas que ya te están funcionando, sea en el contexto de esto o en cualquier otro contexto de cuellos de botellas que hayas identificado en tu negocio. Entonces, desafortunadamente, lo que muchas veces, y yo me incluyo ahí también al principio, lo que tendemos es a buscar qué es lo nuevo que puedo hacer para desatascar esa situación, desatascar ese cuello de botella que tengo. El problema es que antes de hacer lo nuevo, probablemente, como te decía, tenemos identificado cosas que podemos hacer. Entonces, antes de hacer algo nuevo o antes de hacerlo mejor, lo más sencillo y lo más rápido es hacer más de esas cosas que ya están funcionando. Desafortunadamente, como te decía, tenemos un poco el síndrome de siempre estar buscando lo nuevo. El problema con lo nuevo, déjame ponértelo aquí, porque esto es súper, súper importante y es una cosa con la que me encuentro con mis clientes, prácticamente los clientes nuevos, y es una de las cosas que tengo que cambiarle el paradigma en torno a esta mentalidad, en torno a estas creencias. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a poner más, y más, por ejemplo, en este contexto puede ser en el contexto de los anuncios. Hacer más quiere decir que si estamos por aquí y queremos acercarnos a este objetivo de inversión en publicidad al mes, simplemente hacer más puede ser tal cual lo tienes ahora mismo, simplemente aumentar un 20% la inversión, por ejemplo, en ads durante los próximos 4 meses. Eso, por ejemplo, es hacer más. No tienes que hacer literalmente nada más. Simplemente hacer un poquito más de lo que ya estás haciendo. Si estás invirtiendo en publicidad, si estás invirtiendo, por ejemplo, 100 y hay cosas que te están funcionando, enfócate simplemente en hacer un poco más de lo que ya te está funcionando, porque es muy sencillo y es lo más rápido. Luego viene la segunda parte. Más es mejor que mejor, porque mejor, aquí, simplemente haciendo más, las cosas van a ir mejorando. Según tú vayas haciendo mayor inversión en publicidad o más creatividades, imagínate que, por ejemplo, otra subtarea aquí podría ser, si estás invirtiendo X, 100, 200 dólares, y a lo mejor entiendes que cuando inviertes más, es una creencia que tienes, que cuando inviertes más baja la rentabilidad, a lo mejor es porque no estás haciendo la suficiente cantidad de anuncios y de creatividades para poder alimentar ese presupuesto que estás invirtiendo. Entonces, hacer más también podría ser, en vez de invertir más, sería hacer más creatividades, hacer literalmente más anuncios. En vez de hacer un anuncio al mes, haz 5 anuncios al mes. Mantén la misma inversión, pero haces más anuncios. Y solamente con eso puedes desbloquear la escalabilidad. Entonces, siempre más. Por la sencilla razón de que haciendo más, mejor, vendrá automáticamente. Porque si vas haciendo más inversión y más creatividades, vas recopilando feedback, vas teniendo retroalimentación, lo que funciona, lo que no funciona. Y eso inevitablemente te va a ir a que, por lo menos, vas a ir aumentando un 1%, vas a ir mejorando un 1% cada día. Entonces, mejor siempre después de que has hecho más. Porque, como te digo, la palanca principal y lo más fácil y lo más rápido es la parte de más. Y solo cuando ya has ejecutado todo esto anterior es cuando tal vez te concentras en lo nuevo. Fíjate que es al revés a lo como la gente lo plantea. Empiezan por aquí, por lo nuevo. El problema con lo nuevo es que normalmente es lo más difícil, por una sencilla razón. Si es nuevo, tiene altas probabilidades de no funcionar, porque lo estás probando nuevo. Y eso no quiere decir que lo nuevo no tenga cabida dentro de la estrategia, un pequeño porcentaje de nuevas pruebas que tienes que estar haciendo, pero esto nunca debe ser la mayoría, porque tienes muchísima más posibilidad de estar fracasando con los intentos aquí nuevos que haciendo más o haciendo mejor, que es resultado inevitable de hacerlo. Aquí, por ejemplo, como te decía, pasar de 0 a 1, como el famoso libro de Peter Thiel, es lo más difícil. Cuando ya tú estás facturando
de $2.000, digamos, que está facturando mensualmente, llevarlo a 10.000 es más difícil que de 10.000 llevar a 100.000 la facturación. Es decir, en el primero de 2.000 a 10.000 está multiplicando por 5. De 10.000 a 100.000 está multiplicando por 10. Sin embargo, de 10.000 a 100.000 es muchísimo más fácil porque ya tienes tracción. Pero empezar algo nuevo con tracción cero es lo más difícil. Entonces, contraintuitivamente a lo que pensamos, nunca empieces con lo nuevo. Siempre empieza con más y empieza haciendo más. Vas a ir mejorando y ya tal vez dejas un pequeño porcentaje para experimentar cosas nuevas. Yo, a día de hoy, me enfoco principalmente en estos. Digamos que lo nuevo tiene solamente cabida en un 10%, porque ya tengo muchas cosas que no funcionan. Entonces, antes de enfocarnos en cosas nuevas, vamos a seguir empujando, vamos a asegurarnos de lo que estamos haciendo, lo hemos llevado al volumen máximo que podemos y que ya lo hemos mejorado el máximo posible, por lo menos en base a nuestro conocimiento, antes de intentar cosas nuevas. Entonces, en base a eso, puede ser, por ejemplo, en el contexto de la inversión en publicidad, pueden haber varias limitantes que te estén un poco llevando a lo nuevo y a lo caótico. Una cosa puede ser, por ejemplo, que estás, una cosa muy típica, vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, es que no controlas tus métricas. No conoces los números de tu negocio. Entonces, claro, si no conoces los números de tu negocio, estás haciendo las cosas a lo loco, no tienes ningún proceso, pero si tampoco conoces los números, no sabes cuál es tu coste de adquisición de clientes, no sabes cuál es la tasa de recurrencia de las personas que te compran de clientes existentes, no sabes cuál es tu valor promedio de pedido, estás totalmente ciego. No tienes posibilidad, incluso definiendo esto, de llegar a ese objetivo, porque no sabes nada, está literalmente a lo loco, estás a ciegas, con lo cual las probabilidades de que tú consigas por suerte llegar aquí a este objetivo son prácticamente nulas. Entonces lo primero es enfocarte en tus métricas. Eso es lo principal que nosotros vemos cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes y es lo principal en lo que nos enfocamos, es en darle claridad y empezar a registrar las métricas apropiadas. No se trata ahora de medir por medir 1000 cosas, pero sí cada una de las claves de las métricas esenciales, de los KPIs esenciales, empezarlo a traquear. Eso es lo primero. Lo segundo, ya lo hemos comentado, es el cómo. Evidentemente, si no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Entonces, lo primero que tienes que ver es, si eres tú la persona que va a resolver esto, buscar cómo lo vas a resolver. Y esto, como te decía, puede ir en formas de mentorías, puede ir en forma de consultorías con empresas, puede ir en formas de libros, puede ir en muchísimas formas. Pero necesitas saber cómo resolver eso. Y el tercer paso también, o más bien el tercer bloqueo que nosotros encontramos con nuestros clientes y que puede que sea tu caso también, son las creencias. Te ponía un ejemplo en el tema de la inversión de publicidad, es que muchos clientes piensan que 500 euros al día es un gasto y no una inversión. Digamos que todo el dinero o todas las decisiones que se toman en tu negocio son decisiones de inversión, no son decisiones de gasto, por una sencilla razón. Nadie quiere gastar por gastar. Uno hace un compromiso financiero con la expectativa en el contexto del negocio de retornar algo. Entonces es una inversión por definición. Pero si tú piensas en este contexto que cómo tú vas a pagar $14,000 al mes a Facebook o a Google o a quien sea, porque es una barbaridad de dinero, entonces tienes una creencia que te está impidiendo conseguir o accionar más bien lo que tienes que accionar para conseguir el objetivo que quieres conseguir. La realidad es que si tú lo piensas, y si tú tienes esto bien estructurado, evidentemente, si inviertes a lo loco sin ningún tipo de conocimiento, si no sabes el cómo, entonces sí que será un gasto, porque estarás metiendo dinero que no te retorna. Pero si lo haces de la manera apropiada, estás metiendo un dinero que te estás retornando con creces. ¿Y quién no le gusta meter $1,000 y que les reporten $3,000 de venta o 5,000, dependiendo de qué tan bien calibrada esté la campaña? Entonces, estas son las cosas en las que te tienes que enfocar. Controla tus métricas. Aprende el cómo vas a desatascar los cuellos de botella que tienes en tu negocio una vez los hayas identificado con este proceso y estate muy pendiente a cuáles son las creencias que tienes en torno a cada una de las cosas que pueden ser el determinante en el próximo nivel de tu negocio. Así que bueno, este es uno de los procesos que hacemos paso a paso en el programa de Fórmula e-commerce con nuestros clientes para ayudarlos a desatascar
la situación, los cuellos de botella que tienen en su negocio y alcanzar, que dependiendo de cada tienda es un objetivo u otro, alcanzar ese objetivo que tienen de beneficio neto en su bolsillo. Aquí no nos enfocamos en facturación, que es una de las cosas que siempre te prometen. Facturar tanto. El facturar no importa si no te llega dinero. Nadie está montando un negocio ni pasando por este camino tan difícil de montar un negocio para tener una facturación, numeritos, que no le llegue dinero para lo que realmente quiere, que es cuidar de los suyos, cuidar de su familia y darse la vida que pretende. Por eso nos enfocamos en esto. Entonces, este es el proceso que tenemos. Espero que te haya dado mucha claridad. Solamente este ejercicio, a mí me hubiera encantado tener a alguien que me diera con este nivel de precisión y de detalles las cosas que yo necesitaba saber en su momento. Así que espero que te ayude mucho. Si tienes más dudas o tienes alguna inquietud, déjanos en los comentarios qué tipo de preguntas, qué conceptos no quedaron claros, qué tipos de contenido te gustaría para seguir expandiendo. Y si te gustaría que nos sentáramos a hablar personalmente sobre tu tienda específica y cómo podemos ayudarte a implementar este proceso y una serie de sistemas para ir mejorando y desatascando cada uno de estos cuellos de botella, te dejaré el enlace también debajo del vídeo para que agendes una llamada con nuestros equipos de especialistas y hablemos concretamente de tu tienda. Así que lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima cápsula.